¿Qué tal? Un saludo de parte de todo el equipo de profesionales de esta casa de Doñana Comunicación. Bueno, hoy estamos particularmente agradecidos a la visita que un miembro de Ciudadanos, representante político de Ciudadanos a nivel andaluz, tiene a bien llevar a cabo aquí en nuestro plató. Bueno, Julio Díaz, antes que nada, gracias por estar con nosotros, acompañarnos en este tiempo de opinión. Gracias de verdad por haberte acordado de Doñana Comunicación. Bien hallado, siempre he estado y hoy también muy bien con vosotros y saludar a todos los telespectadores de vuestro buen canal, que sé que hacéis un buen trabajo de difusión. Bueno, estamos encantados con su presencia. Vamos a hablar a nivel andaluz, por supuesto. Julio Díaz es vicepresidente del Parlamento andaluz y también diputado en el Parlamento, además de, pues, por supuesto, bueno, pues portavoz y representante de Ciudadanos, aunque hoy vamos a hablar precisamente de política andaluza y de su incidencia en nuestra zona. Concretamente, emitíamos en la jornada del lunes unas declaraciones en la aldea del Rocío y nos hablaba, bueno, pues de una infraestructura interesante, digamos, para entendernos, ¿no?, que los vecinos nos puedan entender, de una especie de apeadero que se va a colocar en la aldea del Rocío para autobuses, bueno, pues como parte de una serie de inversiones que se han decidido para la zona. Si le parece, podríamos comenzar a nivel general, porque nos interesan los temas andaluces, por cuanto también tiene una influencia directísima en nuestra zona con los presupuestos. Estamos en un tiempo reciente, se ha dado el ok, digamos, a los presupuestos conformados por el gobierno andaluz actual, y me gustaría que habláramos de cómo son y de qué cambio de tendencia suponen con relación a lo mejor a lo que se había llevado a cabo con anterioridad. Sí, en primer lugar decirle a los ciudadanos que efectivamente se va a construir una plataforma, un intercambiador permanente en la aldea del Rocío. Hasta ahora, solo con motivo de la Semana de la Romería del Rocío, el Consorcio Provincial de Transporte Metropolitano de Costa Occidental de Huelva instalaba uno provisional que tenía, bueno, muchísima afluencia de pasajeros y mucho trasiego de autobuses, y bueno, no solo está justificado por los millones de personas que pasan por la aldea a lo largo de todo el año, sino también por el tránsito de vehículos. Son más de 150 autobuses diarios, más públicos, más los servicios discrecionales que van a la aldea del Rocío. Y no solo con motivo de la romería, sino también con la Candelaria, con el Rocío Chico o cualquier otra procesión extraordinaria o peregrinación que viene a la aldea del Rocío. Hay mucha actividad alrededor de la aldea y era fundamental ejecutar esta infraestructura, que por otra parte está dentro del plan de modernización de los servicios de transportes públicos de Andalucía, que ha puesto en marcha el gobierno de la Junta de Andalucía, el gobierno del cambio, en el que también está Ciudadanos. En este presupuesto 2020 hay 250.000 euros para ejecutar esa infraestructura, que nos parece que es muy importante para la zona. Perfecto, bueno, pasamos de lo concreto a lo general, después hablaremos de nuevo de inversiones en zona rural, etcétera, pero con relación al presupuesto, por ejemplo, para Andalucía, ¿qué cabría decir? ¿Cómo lo denotaría? En primer lugar, en Andalucía hay que decir algo que es determinante y más en el contexto político actual. En Andalucía hay estabilidad, hay un gobierno que es estable también y que está generando confianza hacia adentro y hacia afuera de Andalucía, y eso es muy importante para reactivar el tejido socioeconómico y la creación de empleo. Estamos creciendo 2 décimas al 2,3% por encima de la media nacional, que está en el 2,1%. Por lo tanto, estamos avanzando hacia la convergencia a 2 décimas y también con respecto a la media de la Unión Europea estamos también por encima. Eso nos ha hecho, a final de año, nos ha hecho elevar las previsiones de crecimiento en la creación de empleo a unos 82.000 personas durante este inicio de esta 11ª legislatura. Es un impacto muy importante. Los presupuestos crecen un 5,4%, pasan de los 38.000 millones de euros, concretamente 38.540 millones de euros, y el 52% de esos presupuestos, más de 20.000 millones de euros, van destinados a nuestras políticas públicas básicas, a nuestra sanidad, a nuestra educación, a nuestras políticas sociales, a nuestra dependencia, a la lucha contra la violencia de género. Concretamente, decirle a los ciudadanos que el presupuesto de sanidad tiene máximos históricos, los 11.056 millones de euros, un 4,3% más, y supone el 29% del presupuesto. Eso nos da una idea de que hay un esfuerzo muy importante por parte de la Junta de Andalucía, que en Almonte concretamente, y voy a bajar a una infraestructura concreta, va a tener reflejo en la ampliación del Centro de Salud de Almonte. Yo lo estuve visitando hace poco más de un año y necesita una ampliación cuanto menos y una mejora de su infraestructura y mejora de su equipamiento. Lo trasladé, se trasladó y se ha incluido en los presupuestos.
La educación pasa a tener 6.808 millones de euros, aumenta un 3,6% más, o las políticas sociales que pasan de los 2.170 millones de euros. 39 millones de ellos van destinados directamente a sostener la dependencia en Andalucía y 44,8 millones van directamente al Instituto Andaluz de la Mujer y de ellos 43,3 millones van destinados a gestionar todo lo que tiene que ver con la protección de las mujeres que han sido víctimas de violencia machista, de violencia de género. Por lo tanto, son unos presupuestos muy sociales, que lo que sí consolidan es un cambio de rumbo que ya avanzaron los presupuestos de 2019, de un gobierno que es estable y que está centrado, más allá del panorama nacional, está centrado en hacer política y en solucionar los problemas que tiene Andalucía con los ciudadanos en el centro de la actividad política. Bueno, hay una serie de circunstancias además que tienen que ver con nuestra zona más próxima, con el condado de Huelva, con infraestructuras que además están ahí, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, pues todo lo que tiene que ver con regadíos, con agua, con todo este tipo de circunstancias claves, ¿no?, desde el punto de vista económico y por lo tanto social. ¿Qué podríamos adelantar, por ejemplo, a infraestructuras de la zona, ejecuciones para la zona, a trabajos, líneas políticas que se quieren poner en marcha? Yo tuve el honor y el privilegio de defender en las Cortes Generales el trasvase desde el Tinto, Diel y Piedra a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y que ha sido un hito muy importante porque el Partido Socialista, en este caso Partido Popular y Ciudadanos, nos pusimos de acuerdo para sacarlo adelante y va a ser determinante para la agricultura en la zona y sobre todo y también para la preservación y conservación de Doñana, para que los acuíferos de Doñana se puedan reponer naturalmente, fruto de que se cierran todos los pozos en la zona, y es porque llega el agua en superficie para nuestra agricultura. Estamos trabajando para que esa comisión técnica se cree al hilo de la orden ministerial que tiene que salir, que el Gobierno ya se comprometió a sacar en septiembre, el Gobierno de Pedro Sánchez, y que es verdad que no ha sacado todavía. Hasta en 3 ocasiones la consejera Carmen Crespo, la consejera de Agricultura, ha subido a Madrid y en una de ellas, en la última concretamente, le puso el proyecto que está elaborado, está encima de la mesa, el desdoblamiento del túnel de San Silvestre, es uno de ellos, que está cuantificado en 60 millones de euros y que es una infraestructura, una obra básica para que los ciudadanos puedan hacerse una idea de lo importante que es. Todo el agua que viene de aguas arriba hacia prácticamente toda Huelva pasa por ahí y es un cuello de botella de 8 kilómetros muy antiguo que si se obtura no solo no va a llegar el agua a esta zona, al condado, y no para la agricultura solo, sino tampoco llegaría a la industria y tampoco para el sector turístico y para el consumo humano. Tenemos un problema muy grande en Huelva. Por lo tanto, para el Gobierno del Cambio, para el Gobierno de la Junta de Andalucía, es una obra prioritaria. Se llegó a un acuerdo con el Gobierno de la Nación para desbloquear los problemas de la presa de Alcolea y del canal de Trigueros. Hemos subido a dialogar con un Gobierno que es verdad que está en funciones, pero al que queríamos arrancarle compromisos concretos. Y se han presupuestado 10,5 millones de euros para el canal directo del Piedra. Queremos que se complete en su máximo esplendor el anillo hídrico. Y también estamos elaborando los decretos de sequía que tan importantes son y que deberían de estar aplicándose en este momento. Y desde que se aprobó la ley de agua, el anterior Gobierno socialista no había realizado. Son muchas cuestiones las que teníamos encima de la mesa. Hemos presupuestado con mucha concreción y con mucha fortaleza todo lo que tiene que ver con Doñana. Son 17,5 millones de euros los que van directos a la gestión del espacio natural de Doñana. Eso además de las repoblaciones que el mismo presidente vino hace unos días a estar en ellas, de todo lo que fue el incendio de las Peñuelas y lo que desgraciadamente también nos trajo también de destrozos al parque, al espacio natural, ¿no? Por lo tanto, son apuestas decididas en la preservación del medio ambiente y en la conservación de Doñana, que también pudimos rubricar hace muy poco en el Salvador Tábora, cuando conmemoramos el 50 aniversario de la declaración como Parque Nacional de Doñana, y además con con 3 concreciones que se aprobaron después en el Consejo de Gobierno que hubo aquí también en la comarca hace muy poco, y que tienen que ver con ese blindaje de Doñana en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, con ese compromiso de financiación sostenida para que Doñana tenga recursos presentes y futuros para afrontar los retos que tiene por delante. Y también es algo que es muy importante y que yo venía diciendo en los últimos años, es aumentar la pertenencia del ser humano, de los que vivimos aquí, para con el espacio natural. Hay actividades tradicionales que antes se prestaban en el entorno,
que ya no se prestan y se está analizando y estudiando cómo integrarlas en la preservación y la conservación del parque. Digamos que es una vuelta a lo que nunca debió de dejar de hacerse, y hay labores tradicionales que se hacen en la zona que son esenciales para preservarlo, para prevenir incendios, y que tienen que ver con mucho de lo que sabe hacer, y se premió, por cierto, en esa gala de 50 aniversario para muchos ciudadanos de Almonte. Bueno, teníamos intención de preguntarle en clave medioambiental, se nos ha adelantado a la pregunta. Era interesante y pertinente también conocer el posicionamiento ideológico de Ciudadanos, ¿no?, desde el gobierno andaluz con Doñana. Vamos a seguir hablando también y volvemos al tema de presupuestos, porque creo que hay una apuesta por el mundo rural. Es un tema que además pues se trae a colación muy frecuentemente. No es quizá la circunstancia concreta de Almonte, pero sí de pueblos del entorno que están viviendo, bueno, se están viendo afectados, ¿no?, por un despoblamiento, en definitiva, del área rural. ¿Y qué tendría que decir Julio Díaz, con quien estamos hoy hablando, desde el posicionamiento de Ciudadanos y desde el gobierno andaluz, con relación a las medidas que se puedan tomar desde el presupuesto? Tenemos un problema que es de índole no solo provincial, por supuesto no autonómica, ni siquiera nacional. Tenemos un problema muy grande en la Unión Europea, y que España debe abordar desde la unidad de todas las formaciones políticas. Nosotros hemos pedido, al ver hace apenas 2 semanas, uno de los 10 acuerdos, de los 10 pactos nacionales que puso encima de la mesa, era el de la lucha contra la despoblación. La España vaciada de la que estamos hablando. En Andalucía ha habido una sangría en los últimos 5 años de 168.000 personas que nos han abandonado, ¿no?, que se han ido de Andalucía por muchas cuestiones, pero fundamentalmente por falta de oportunidades. Por eso era tan importante que hubiese un cambio de gobierno, hubiese estabilidad y hubiese crecimiento económico y creación de empleo. Había y hay que crear oportunidades en Andalucía después de que aquello que hicimos y que yo dije en este canal, que era un momento histórico para un cambio histórico, lo conseguimos, lo estábamos rozando con los dedos. La última entrevista que tuve aquí, al final lo hemos materializado, y eso va a ser muy importante porque ya el gobierno ha puesto encima de la mesa una estrategia de lucha contra la despoblación o de asunción de lo que nosotros llamamos el reto demográfico, y que tiene varias patas, tiene varias estrategias. Está abierto a la participación política y a la gobernanza para que se amplíe, para que se ajuste. Tiene un reflejo en los presupuestos y tiene que ver con todas las políticas que de forma transversal se aplican sobre los territorios. Por cierto, no solo sobre las zonas rurales, no se nos están despoblando solo las zonas rurales, solo Almería y Málaga retienen o aumentan levemente población. El resto de capitales de provincia en toda Andalucía pierden población a veces porque la gana su área metropolitana, pero por lo general hay muchísimos municipios que pierden población. En Huelva, y si no recuerdo mal, 21 municipios están por debajo de los 1000 habitantes y 15 de ellos por debajo de los 500. Eso prácticamente estamos al borde de la extinción de muchas poblaciones, y eso simplemente no puede ser. El gobierno andaluz, que puso en marcha, incluso antes del presupuesto, 527 medidas en apenas 37 semanas, quiero resaltar esto porque son muchas medidas en muy poco tiempo. El PSOE ha estado, el Partido Socialista, gobernando 37 años. Y este gobierno en 37 semanas ha puesto encima de la mesa 527 medidas, y algunas de ellas van destinadas precisamente a esa lucha contra la despoblación. Y me acuerdo, por ejemplo, de la tarifa plana de autónomos 24 meses a 60 euros, o esa tarifa súper reducida a 30 euros para jóvenes menores de 30 años, o para aquellas mujeres que después de haber sido madres vuelven a su actividad profesional. Eso es un input positivo para que la población se quede y la gente, para que nos fijemos al territorio. Y después medidas también que tienen que ver con la conciliación laboral y familiar, y con el estímulo que debe ser para que haya aumento de la natalidad. Y no hay mejor estímulo que mejoren las condiciones de vida y profesionales que hay alrededor. Y hay una batería de medidas económicas y sociales que van precisamente en esa línea, que tienen también que ver con la dependencia, con las políticas sociales y con un abanico muy grande de políticas públicas que se empiezan a desplegar ahora con el nuevo presupuesto del Gobierno del Cambio en Andalucía. Bueno, vamos a cambiar de temática porque además Julio Díaz, que como bien saben, nosotros se lo recordamos, es vicepresidente del Parlamento andaluz y que también es diputado en esta legislatura, evidentemente en el Parlamento, y portavoz de Ciudadanos, ha estado en nuestra localidad, en
nuestro término municipal, en un par de ocasiones, bueno, muy recientemente, en Almonte, en primer lugar, con un encuentro con, bueno, afiliados y simpatizantes del condado, y también en la aldea del Rocío, en la jornada del domingo. Bueno, no vamos a entrar en temas de campaña, porque esos tendrán lugar cuando la campaña se desarrolle, pero sí me gustaría preguntarle acerca de, bueno, pues cómo se ha tomado el pulso a la ciudadanía, qué le ha transmitido los vecinos, qué le han transmitido la gente del condado en cuanto a problemáticas y en cuanto a lo que quiera también. ¿Qué les han hecho llegar? Los ciudadanos están percibiendo que Ciudadanos está haciendo aquello que dijo que iba a hacer cuando gobernase, y hay una gran sensación, hay un convencimiento de que en Andalucía hay un gobierno estable que está centrado en solucionar problemas. Y esto, que parece de sentido común, no lo es a nivel nacional, ¿eh? Hoy en día Andalucía es un espejo en el que reflejarse, y los ciudadanos del condado lo ven. Hay un gobierno estable, un gobierno de coalición, y que saca adelante su presupuesto con normalidad, mientras en Madrid hay un presupuesto prorrogado desde el año 2017 y Pedro Sánchez nos mantiene todavía bloqueados y ajeno, ¿verdad?, a lo que está pasando en Cataluña, que tampoco quiere actuar. Nosotros estamos muy centrados en esta campaña, trasladando el mensaje en esta pre-campaña a los ciudadanos, diciéndoles qué estamos haciendo en la Junta de Andalucía y qué queremos hacer en Madrid. Y lo que queremos hacer en Madrid, todo el mundo lo sabe, queremos que haya estabilidad y que luego haya cambios, fruto de que hay un gobierno estable que puede propiciar cambios y se puede ocupar de los problemas que están latentes y de los que nadie hoy se ocupa. Hoy y en cuanto a demandas concretas, por ejemplo, del condado, ¿qué le hacen llegar? En el pálpito, en tomarle el pulso, digamos, a la calle, Julio Díaz, ¿cuáles son las principales preocupaciones de la gente del condado? Los ciudadanos quieren que llegue el agua aquí. Los ciudadanos y los colectivos, las comunidades de regantes, los agricultores quieren certidumbre para poder sacar adelante sus empresas, sus negocios. Voy precisamente en unas horas Fruit Attraction a acompañar a más de 30 empresas onubenses que van a estar allí. La innovación, el desarrollo, la creación de empleo y de riqueza en un sector muy pujante necesita de estabilidad y necesita de que el agua llegue concretamente aquí, igual que lo necesita Doñana. Y eso es la conjunción de varios factores, y entre ellos que los dos gobiernos se entiendan, porque las obras del trasvase son obras de interés general, pero el gobierno de la Junta de Andalucía está poniendo todo para que se empiecen a diseñar y a planificar y a ejecutar. Eso es determinante. Hay demandas muy concretas que tienen que ver aquí en la zona con la 483, con el desdoble de la 483. Es verdad que se están haciendo y se van a seguir haciendo mejoras en la seguridad vial de la zona. Se están haciendo mejoras. Ya es verdad que el gobierno socialista anterior la hizo tarde, pero las hizo, y ahora sí es verdad que estamos incluyendo en los nuevos planes, en los presupuestos, la viabilidad del desdoble de la 483. Queremos analizar si es posible, y nosotros creemos que técnicamente es posible, y que se puede hacer. Y se puede hacer preservando el medio ambiente, se puede hacer. Hoy en día hay técnicas para hacerlo. Nadie va a hacer un cinturón de asfalto, tampoco con la conexión Huelva-Cádiz, alrededor de Doñana. Esto hay que decirlo con claridad. Hay una autovía, la de los Alcornocales, que sí atraviesa el parque natural. Sí lo hace. Nosotros no estamos hablando en ningún caso de atravesar Doñana con cemento, en absoluto. Simplemente, de asfalto, perdón, simplemente que lo que técnicamente sea posible y se pueda hacer, se hará. Y lo que no se puede hacer, no se hará. Pero hay que afrontar el reto de la modernidad con el reto de la preservación. No está reñido. Tenemos múltiples ejemplos en muchos espacios naturales, en muchos parques a nivel mundial, de que eso se ha conseguido. Y azuzar el fantasma de que viene el lobo es de una irresponsabilidad muy importante. Los ciudadanos de la zona saben perfectamente quién quiere aunar la modernidad con la preservación de Doñana y quién hace demagogia porque le interesa hacer demagogia, quizás porque no ha hecho nada antes. El Partido Socialista, por ejemplo, por poner un ejemplo, mientras el delegado del gobierno en Andalucía está diciendo que la conexión Huelva-Cádiz, aunque estando fuera de Doñana, es un disparate, el alcalde de Huelva y el Consejo Económico y Social están diciendo que son del mismo partido. Quiero decir, en este caso el alcalde de Huelva, están diciendo el Consejo Económico y Social que es una obra prioritaria para Huelva y el alcalde de Huelva está diciendo que es una obra esencial. Por lo tanto, hay partidos que tienen un guirigay interno que también se trasluce a su actividad política, a la que reflejan a los ciudadanos. Ciudadanos lo tiene claro. Huelva y Cádiz no pueden estar viviendo a la espalda
pero también tiene, y tenemos muy claro, y lo acabamos de decir hace unos minutos, que Doñana es una joya que hay que preservar y estamos poniendo recursos negros sobre blanco para que así sea. Comprendo. Me va a permitir que le haga una pregunta de política local, porque Ciudadanos Almonte finalmente no se presentó. Bueno, ahora han tenido 2 actos lugar, uno en Almonte, en el Rocío. Bueno, contarnos un poco acerca de si habrá, no sé si con las anteriores personas que llevaban esa responsabilidad, con personas nuevas, reactivar, digamos, que se ponga en marcha Ciudadanos en la localidad. Ciudadanos, yo ciertamente fui coordinador provincial, ahora estoy muy alejado de la política orgánica, pero Ciudadanos va a estar en Almonte con toda claridad. No lo estuvo porque se decidió que así no fuese, orgánicamente se decidió en aquel momento, pero en Almonte hay personas con inquietudes, personas cercanas a Ciudadanos, algunos son militantes, otros son simpatizantes y otros simplemente están interesados en participar en el proyecto, que van a nutrir nuestro proyecto político en Almonte con toda calidad. Algunos seguramente serán de la etapa anterior, de las etapas anteriores, y otros serán nuevos que se están acercando a nosotros, y ya organizaciones se están encargando de parapetar el grupo y constituirlo y vertebrarlo para que pueda hacerse fuerte en Almonte y poder concurrir a las próximas elecciones con su propia identidad y con toda la fortaleza, porque nosotros, si algo hacemos y lo hacemos bien, es donde nos presentamos, queremos optar a gobernar. Nosotros no somos un partido bisagra, ni llave, ni clave, somos un partido de gobierno, estamos demostrando que sabemos gobernar, que hemos venido aquí para esto, y Almonte es un municipio muy, muy importante de la provincia de Huelva, donde en las próximas elecciones municipales vamos a estar. Bueno, vamos prácticamente a terminar la entrevista. Hemos dialogado con el vicepresidente del Parlamento andaluz, nos ha hablado desde la visión de Ciudadanos en calidad, ¿no? Y en esa perspectiva andaluza de muchos temas de interés. Por cierto, ¿cuál será el próximo tema quizá que haga que Ciudadanos vuelva a la localidad, al Monte, al Rocío, a Matalascañas? ¿Algún otro asunto que, por ejemplo, pues esté ahora mismo cociéndose? Bueno, pues a mí me encantaría venir, por ejemplo, porque Hugo Morán, el secretario de Estado, que es el que debía de haber ejecutado las obras en nuestras playas, esa protección de nuestro litoral, y que está ahí, que no acaba de salir adelante, pues que ha hecho su trabajo y podríamos celebrar que lo está haciendo. Pero mucho me temo que no, mucho me temo que habrá que desalojarlo el próximo 10 de noviembre del gobierno y centrarnos en ejecutar esa obra, entre otras cosas porque además es de sentido común. Nos estamos gastando más en restañar, en corregir lo que el mar adentellada nos quita de la costa, que es lo que sería la ejecución de los espigones que necesitamos y que por otra parte están en otras zonas de España, concretamente en Cádiz también los hay y se han hecho con toda naturalidad. Y yo he estado con expertos y hay algo en lo que me quiero detener porque me parece importante, lo digo porque hay un debate entre que la costa no hay que tocarla y hay que dejar que el mar haga lo que tenga que hacer, un debate muy importante, y hay expertos muy importantes que así lo dicen, pero es que ya se ha tocado el litoral, es que hay espigones, es que está Juan Carlos I, es que Portugal ha hecho lo suyo, y consecuentemente ya no es lo mismo. Y el litoral onubense hay que protegerlo, el sector turístico temblando, y los ayuntamientos igual, porque se nos viene atrás toda la economía, nuestros empresarios, el sector turístico y todos los elementos que constituyen lo que son nuestras playas. Se pierden banderas azules, se pierde turismo, la repercusión es muy importante. Hay que ejecutar esas obras. Y añado algo, últimamente, no sé si saben los ciudadanos que en las últimas horas el gobierno andaluz ha pedido a la Unión Europea un informe sobre el posible riesgo de tsunami que hubiese en la zona. Es una zona que nosotros en Ciudadanos, es algo que nosotros en Ciudadanos ya hemos tratado con total naturalidad y que hemos hecho una propuesta. Hay que analizar qué pudiera pasar y hay que señalizar nuestras playas sin que haya ninguna cuestión que no pase en otros países. Vas a California o a cualquier otro país que tiene sus señalizaciones, sus planes de emergencia municipales completamente coordinados con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y todo señalizado, y es un plus que ciertos turistas, muchos, miles de turistas, van buscando cuando viajan, van buscando que a donde van le ofrece certidumbre, que hay certidumbre en este sentido, que hay energías renovables en los hoteles, que tenemos que modernizarnos y tenemos que hacer cosas sin alarmismo y con toda normalidad y con toda naturalidad. En Huelva, cuando el terremoto de Lisboa, llegó el agua hasta la placeta, a Huelva ciudad.
debemos aprender de lo que pasó y debemos hacer las cosas bien y sin ningún problema. Por eso el gobierno andaluz, que no tiene ningún problema en ese sentido, le ha pedido un informe a la Unión Europea para ver qué riesgo posible hay y, bueno, y actuar en consecuencia. Yo creo que esto lo hace un gobierno que es responsable. Entiendo. Bueno, pues hasta aquí nuestro diálogo con Julio Díaz. Hoy hemos conocido y analizado muchos aspectos de nuestra actualidad más próxima, también de la actualidad en el marco andaluz, desde la perspectiva de Ciudadanos y de su condición de socios de gobierno, pues a ese nivel. Y en cualquier caso, bueno, pues también hemos dialogado con una persona que nos resulta cercana y bueno, pues un miembro más, ¿no?, del territorio en el que nos encontramos. Así que le agradecemos mucho que sienta hasta su casa y por supuesto lo esperamos siempre. Pues muchas gracias, bien hallado siempre. Gracias.